Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. O sea, es que, en serio, te puedo estructurar una tesis de por qué Jordan Peterson es culpable casi directamente del movimiento protofascista americano. Ah, ¿Jordan Peterson? Sí. Órale. No me parece que este chico sea muy listo. El fascismo lo primero que hizo en Europa fue irse en contra de los comunistas. O sea, lo primero que trató de hacer el Partido Fascista en Alemania fue sacar a los partidos comunistas. O sea, no son lo mismo, pero en ningún sentido. O sea, También fue un movimiento... Sí, socialista. Sí, claro, fue socialista, exactamente. Por eso perseguía a los comunistas, por eso los mataba, por eso los metía en campo de concentración. Y también a los gays. También el estalinismo perseguía a los comunistas descarriados como los trotskistas. Pero totalmente. Bueno. Totalmente. Es decir, hay o sea, un grupo peleas entre primos hermanos siempre hubo. diciendo que es de que, porque moja es agua, ¿no, güey? O sea, porque es una corriente colectivista. O sea, no. Es que no tiene el más mínimo fundamento intelectual. Es ese tipo de cosas que es propaganda pura. O sea, no vean esos videos. Vayan a videos de canales de historia real. No a esos canales de propaganda que están lavando la historia como les convenga, güey. O sea, vayan a leer de verdad. O sea... Te di una lección, Pachito, hoy, ¿eh? Anda a leer. En que Venezuela se convierta en el desastre social de la Argentina de Milei. Ese Milei es uno de estos extremistas. Yo en estos días dije y él se puso bravo, pero yo lo que dije la verdad. Ese Milei es un mal parido fascista. Es un mal parido que le está pasando la motosierra a los trabajadores, a las trabajadoras, que entregó las Islas Malvinas, como estos quieren entregarle el Esequibo. Decirle fascista a un libertario es ser un ignorante, un burro, ser una persona que no sabe lo que está hablando. Lo que pasa es que fascista se ha convertido en una categoría que simplemente significa él no piensa como yo, entonces debe ser un fascista. El fascismo es una doctrina política muy concreta, históricamente anclada en la experiencia de Mussolini, con lo cual si uno quiere decir Javier Milei es fascista, tiene que explicar en qué medida el pensamiento de Milei tiene que ver con el estatismo de Mussolini. Y ocurre que se va a dar con una gran sorpresa, y es que Milei es antiestatista y el fascismo es tremendamente estatista, o sea, por empezar. Con lo cual es una burrada decir que Milei es un fascista. Nacionalsocialismo, claro, es uno de los proyectos más antiliberales que ha elaborado. A ver, el comunismo tan o más, en realidad. Pero en fin, los dos. Y eso fue lo que permitió que en algún momento incluso pudieran hacer un pacto. Ribbentrop-Molotov. Porque básicamente es la idea de una construcción centralizada de un Estado. En el comunismo es para imponer la supremacía de una clase, la dictadura del proletariado. Y en el nazismo es la idea que a través del Estado también, en forma totalitaria, privando a las personas de libertad, se impusiera la primacía de una raza. Y en todo caso, todo eso debía hacerse con el control económico total. Absoluto. Y por eso que se define a sí mismo como socialismo. Nosotros no nos lavamos las manos, simplemente decimos que ustedes son fascistas. Y esa caracterización se deriva del concepto de libertad individual. Mi libertad termina cuando empieza la libertad ajena. ¿Qué se deduce de este concepto de libertad? Que yo sería más libertad si los mato a todos. Si no queda nadie, soy libre. Esa es la soberanía del individuo. Eso es el fascismo. ¿Se hacen cargo de la Alemania nazi? Eso es capitalismo. Anda para allá, bobo.
¿Se hace cargo de la Alemania nazi o no? ¿Se hace cargo del fascismo italiano o no? Eso es capitalismo. Esas sociedades son capitalistas. Miren, Ludwig von Mises dijo que los seguidores de Marx y Engels nunca habían argumentado en contra de sus opositores, que Marx y Engels nunca habían argumentado contra sus opositores, sino que los habían atacado, descalificado e insultado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Una verdadera clase de insultos, descalificaciones sin argumento de parte del primer ponente, por lo menos. Aparte diciendo cosas que no son efectivas, que acá no se han dicho. Pero déjenme decirle una cosa sobre el fascismo. Si él hubiera leído la doctrina del fascismo de Benito Mussolini, se daría cuenta que él textual y explícitamente dice que el fascismo es una reacción en contra del liberalismo y del individualismo. Es decir, ellos son o él es el fascista, no nosotros. Y otra cosa de Mussolini, que siempre se la pongo a mis trolls en Twitter, que me quieren tanto. Yo les digo, me dicen, tú eres un fascista porque defiendo la libertad del individuo y los derechos humanos. Y yo les digo, ¿por qué? Porque el Estado hay que dejarlo fuera de eso, ¿no? Nada contra el Estado, nada fuera del Estado, todo dentro del Estado. Eso lo dijo Mussolini. ¿A quién representa mejor esa frase? ¿A este lado o a ese lado? Es muy conocido por todos que la izquierda usa varias formas para descalificar la disidencia y a todo aquel que no comparta sus preceptos políticos, económicos y culturales. Dentro de estas estrategias, una muy importante es la manipulación del lenguaje a través de trampas retóricas, como la resignificación, que básicamente es vaciar el contenido de un significante para darle uno nuevo. En este capítulo nos centraremos en cómo la palabra fascismo se usa como una herramienta para estigmatizar la disidencia. Para empezar, mostraremos los mecanismos sucios que usan para asociarlo sistemáticamente a quienes no tienen nada que ver con esta ideología. Sin embargo, es tan fuerte la propaganda que muchos dan por hecho este precepto. Empezaremos diciendo que el fascismo es una ideología que nació en el seno de la izquierda italiana. Es un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en la primera mitad del siglo XX. Término de origen latín, fasces, significa manojo de palos. Esto representa unidades que por sí solas no tendrían la fuerza necesaria, pero unidas, esta fortaleza se multiplica y se hace inquebrantable. Primera mentira. Se suele muy maliciosamente asociar al fascismo con la derecha, o extrema derecha, siendo esto uno de los principales eslogans y caballos de batalla de la vieja y nueva izquierda. Wikipedia, una plataforma masiva utilizada por millones de jóvenes, nos dice, cito textualmente, el fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. Wikipedia toma como referencia un texto titulado A Primer of Italian Fascism, de los autores Jeffrey Thompson, Olivia Sears y María Stampino. Continúa la cita de Wikipedia. Textualmente, ya en la década de 1920 los fascistas italianos escribieron su ideología como de derecha en su programa político La Doctrina del Fascismo, al afirmar, somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo tendiente a la derecha, el siglo del fascismo. Si vamos a la fuente original, o sea, al texto denominado La Doctrina del Fascismo de Mussolini y Giovanni Gentile, encontramos que la cita original dice textualmente, somos libres de creer que este es el siglo de la autoridad, un siglo tendiente a la izquierda, el siglo del fascismo. Dudo mucho que esto haya sido un error involuntario, ya que cambiar esa sola palabra redirecciona todo el paradigma fascista hacia un espectro del mapa político que no tiene nada que ver con este. Para quienes no se han dado el trabajo de buscar información que permita aclarar este tema, quedarse con la información brindada por Wikipedia resulta más cómodo. A pesar de no ser una fuente confiable, millones de personas usan este portal. Segunda mentira. El fascismo odia a los comunistas, por ende el fascismo es de derecha. A la izquierda le conviene asociar fascismo con derecha, para luego dispersar a través de muchos mecanismos esta mentira. Una de las premisas que suelen usar es el carácter nacionalista del fascismo, contrario al internacionalismo o, a mi juicio, actualmente globalismo, que promueve la izquierda. Si hacemos un análisis detallado de las características del fascismo, vamos a encontrar que las diferencias con el socialismo son mínimas. Tienen más cosas en común que diferencias. Esto no carece de lógica, ya que Mussolini perteneció al Partido Socialista Italiano. Se podría decir que Mussolini fue una especie de socialista reformista, viendo por conveniente cambiar el carácter internacionalista del socialismo para darle un enfoque ultranacionalista. El fascismo es la imposición del Estado tanto en lo político, económico, social y cultural. El fascismo desprecia la idea de individuo, antepone a la nación o al colectivo en contraposición de toda forma de autonomía. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.
Esto no se parece en nada a lo que promueve la derecha. La derecha busca menos Estado, más autonomía para los individuos, más libertad y menos trabas burocráticas. También promueve el amor a la patria, que no es lo mismo que el amor a la nación, ya que ésta se sostiene sobre el Estado. Entonces, vemos que socialismo y fascismo son muy similares. Ambos se sostienen sobre la idea de que el colectivo debe prevalecer antes que el individuo. El rechazo que Mussolini tenía hacia el comunismo no era por una cuestión de principios, sino de fines. Manteniendo las mismas formas, ambas doctrinas buscan materializarse a través de un Estado que cope todos los aspectos de la vida de las personas, con la diferencia de que en un lado se inculca el culto a la nación y en el otro el culto a la clase trabajadora. Pero entonces, el horror del nazismo, digamos, no era en ningún caso incompatible con un modelo de acumulación de tipo capitalista. De hecho, Pablo, el proyecto de Alemania... El primer año y medio de la guerra la hacen juntos la Unión Soviética y Hitler. Con el Eso pacto, no lo olvidas, el pacto ¿no? Ribbentrop-Molotov. Exacto, desde el 39 al 41, la guerra la declaran los ingleses, los franceses. ¿A quién? No a Hitler y a Stalin. Porque juntos han invadido Polonia. Y eso es la causa de la guerra. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Para empezar, que hubo unos que les ganaron la guerra a los otros. No, pero no, y es la batalla ideológica, es todas las del mundo. De proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista a los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Y de hecho, ¿Pero quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin, que desde el 25... Pero entonces, ¿por qué los británicos pactaron antes con los alemanes en Múnich? Desde el 35. No, sí que no es esto. Pero los estatutos de la Gestapo se calcan de los estatutos del KGB, como sabes. Göring es un ferviente partidario de Dzerzhinsky, el creador de la Checa. No, estos son hechos establecidos, indiscutibles, aparte que se puede cotejar Lo los indiscutible dos, es que dos estatutos. Los que combatieron contra los nazis desde el principio fueron todos los comunistas europeos y lo pagaron con su vida. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, el famosísimo el magnate rojo, el que era secretario del Köstler y que acaba siendo asesinado por Stalin en un bosque ahí francés. Es que el bolchevismo, como no tuvo el milagro alemán que permitió a un Goebbels repartir radios y Volkswagenes y vacaciones pagadas, como hicieron desde el 33 hasta el 38 los nazis, hasta que ya les abrumó el gasto militar y entonces empezaron a pasar hambre igual que los bolcheviques, simplemente. Pues entonces, claro, la diferencia entre la propaganda roja y la propaganda nazi era que, bueno, unos tenían como más cosas que ofrecer y los otros, sin embargo, tenían todo el espíritu, toda la moral, todo el sentido de la humanidad a su favor. Y era decir, nosotros somos humanistas, vosotros sois unos salvajes racistas. Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. Pero los grandes propietarios alemanes siempre apoyaron a los nazis. No, los grandes propietarios se fueron la mayoría, acuérdate. O sea, acuérdate de Bosca, acuérdate de Zeiss, acuérdate de los principales, Krupp. No, no es cierto. Todo eso yo estaba equivocado. Hasta que me puse a investigarlo, estaba equivocado. Me había cogido el tópico dominante tópico y me había dejado llevar. No, luego lo miré en detalle. Todos se enfadaron mucho. Acuérdate de la resistencia alemana. Yo le dedico un capítulo a la resistencia alemana. O sea, a los anti-hitlerianos, anti-nazis. Eso es gente de alto nivel, o sea, máximo nivel. Una parte, y los pianistas... y teólogos. Pero a los pianistas me refiero a los espías de Trepper, que la Orquesta Roja. Estoy muy a gusto.